teórico y conceptual a todo lo que habían sido desde el año 99 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y después todo Lula, Kirchner, bueno, todo lo que nosotros y ustedes ya conocen, y que en los 200 años de historia latinoamericana nunca se había dado un proceso tan profundo, tan intenso, tan similitud, en toda la historia de Latinoamérica. Siempre había existido picos, como el ABC, Argentina, Brasil, Chile, como fue en su momento el APRA en Perú, el MNR en Bolivia, el PRI, Arbenz, Morazán, bueno, pero nunca se había dado un proceso que tuviera tanta identidad y tanta igualdad y contemporáneo. Por eso, la necesidad de crear este espacio que le diera sustento ideológico y político a estos procesos latinoamericanos. Esto es el Instituto Patria, un espacio de reflexión, de debate, de discusión de ideas, que tiene que ver precisamente con eso. Entre las actividades que nosotros desarrollamos tenemos comisiones que trabajan, más de 20 comisiones, en todos los temas, cursos de formación y capacitación, charlas que damos y que dan los compañeros los días jueves, y los días martes hacemos esto que estamos haciendo acá, presentando un libro, en este caso, de Marcelo Coelho, compañero a quien le damos las gracias por estar presente acá y acompañarnos hoy en este libro. Bueno, y también con Claudia Bernaza, que es la compañera coordinadora de los cursos de formación y capacitación integrante del Instituto Patria, que también le agradecemos la presencia de ella aquí esta tarde. Bueno, lamentablemente ustedes saben que estaba previsto el embajador de Cuba, que dijo que estaba viniendo, y una compañera, Cristina Rodríguez, tuvo un problema personal por el cual no pudo llegar. De todas maneras, recién estábamos conversando con Marcelo, y este libro creo que tiene mucho que ver precisamente con esto que estábamos nosotros recién planteando, no mirar los procesos latinoamericanos como hechos aislados, como un hecho que ocurre en la Argentina, en Brasil, o en Bolivia, o en México, sino como hechos integrados, ¿no? Que tanto los avances como los retrocesos tienen que ver con procesos que se dan en toda Latinoamérica o en toda Sudamérica, por aquello que en definitiva, a pesar de todo lo que ha pasado, seguimos siendo la patria grande y seguimos una gran nación. Así que bueno, nada, simplemente agradecerle enormemente la presencia a Marcelo y a Claudia, y bueno, que sea una buena jornada y que el libro y la charla de hoy sirva para seguir trabajando en función de seguir convenciéndonos y convenciendo de la necesidad de que estos modelos nacionales y populares se mantengan o vuelvan al gobierno en los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, compañeras, a todos gracias por haber venido. Yo quiero hacer primero algunos agradecimientos. Como siempre, uno con estos agradecimientos está siendo injusto, porque siempre deja fuera gente que debiera estar agradeciendo. Pero quiero agradecer al Instituto Patria por habernos invitado a presentar el libro acá, a Judith, que fue la de la idea, digamos, de que la presentáramos acá en una presentación ahí en Villa Gesell. Dijo, lo tenemos que presentar en el Instituto Patria, y acá estamos. Al ser uno de los espacios de debate que tiene nuestro movimiento nacional popular, sin duda que para nosotros es motivo de orgullo, ¿no? Ya solo el hecho de que estemos compartiendo esta casa con Cristina justifica que lo estemos haciendo acá, esta presentación. Quiero agradecer, por ahí atrás está Mariano, que fue con el que tuve que lidiar para armar todas las cosas, y la verdad que siempre estuvo al pie del cañón resolviendo los quilombos, que como ustedes saben, hasta el último momento siempre hay problemas nuevos, ¿no? En este caso fue que se nos cayeron dos de los compañeros que hasta hace hoy a la mañana estaban absolutamente garantizados y seguros que venían.
En el caso del embajador, le llegó una delegación de Venezuela, así que dijo empiecen y yo llego, con lo cual lo más probable es que no llegue, pero digamos, estamos cumpliendo su mandato. Y después también a la compañera Cristina Albert Rodríguez, que tuvo un problema familiar, así que tuvo que salir corriendo para el colegio de la hija. Así que, bueno, aprovecho este momento de agradecimientos y excusas para justificar. Quiero agradecer también a Juliana Marino, la compañera que fue embajadora de nuestro gobierno en Cuba. La única vez que visité Cuba pudimos estar en la embajada, fuimos recibidos por ella. La verdad es que el trabajo que se venía haciendo desde ahí fue un trabajo maravilloso, y aparte Juliana es una compañera a la cual queremos y respetamos mucho, entre otras cosas porque fue descamisada en los 70. Así que, bueno, gracias Juliana por venir. Y obviamente a mi compañera y amiga Claudia, que fue la única que firma acá, se marcó las inclemencias del tiempo, el frío, y acá está. Pero además porque se leyó todo el libro para presentarlo, cosa que no suele ocurrir, digamos, que generalmente cuando presenta el libro, ven ya, porque ahí como estaba presentado parecía un librito de 200 páginas, ¿no? Pero la realidad no es esa. Una letrita así. Mi capacidad de síntesis no es mucha, con lo cual esto, ya el llegar al final es todo un mérito del doctor. Así que quiero agradecerle a Claudia también. Lo primero que uno se plantea, ¿no? Porque, digamos, la otra vez en un canal de televisión me decía, ¿cómo te presento? Y yo le planteé que me presente con esos zócalos que ponen abajo como militante peronista. Y él decía, pero vos escribiste libros, vos sos escritor, no sos militante, digamos. Y yo le decía, es mucho más importante ser militante que ser escritor. Porque sobre todo en mi caso, yo no es que soy un escritor que en sus ratos libres milita, sino que soy un militante que escribe, que asume el compromiso y también el desafío, y hasta en un punto la desfachatez de ponerse a abordar temas que son realmente importantes y profundos, pero lo que me impulsa a mí a escribir este libro y todos los libros anteriores es precisamente la idea de que la militancia tiene que producir sentido, que la militancia tiene que construir su propia mirada de la realidad, que no nos tiene que contar a nosotros nuestra propia historia. Que eso es parte de una actitud que tiene que tener la militancia, y además que la militancia se tiene que formar políticamente. Y la única manera de que esa militancia se forme políticamente es que se anime a construir su mirada de la realidad, su propia mirada de la realidad. Por eso es que nos animamos desde un rol militante a construir este pequeño aporte a un horizonte común, que es la idea de la liberación. Y ahí es donde se me plantean o se me abren dos preguntas. Digamos, si uno quiere pensar los caminos de la liberación, ¿por qué pensarlos desde la historia y por qué pensarlos desde la cuestión de América Latina? ¿No? ¿Por qué pensarlo desde América Latina? Lo dijo recién compañero Parrilli, digamos, aunque uno se esfuerce por pensarlo de otra manera, estos procesos son siempre sincrónicos. Aunque uno quiera negar que lo que está pasando en cada uno de los países de nuestra América nos repercute a nosotros, esto es inexorablemente así. Uno podría decir que, bueno, esos procesos fueron sincrónicos cuando en la medida que dependíamos de un único imperio, primero se balcanizaron esa gran gesta emancipatoria en una veintena de países, o que también ocurrió algo similar en la época donde se implantaron dictaduras militares apoyadas por el imperialismo norteamericano, en el caso de Latinoamérica, y que ahí claramente, al haber una única dependencia y una única injerencia, esos procesos eran todos al mismo tiempo.
Pero no podemos decir lo mismo de los procesos populares, ¿no? En los procesos populares no hay injerencia del imperio, sino que lo que hay es un proceso de un mismo pueblo que va construyendo su propia emancipación. Un proceso de un mismo pueblo que va sufriendo vicisitudes similares y va construyendo respuestas que, más allá de sus matices y sus diferencias, son respuestas al mismo tiempo. ¿Por qué escribir la historia? ¿Por qué es lo que tiene la historia, por lo pronto, que nos seduce mucho a los peronistas, ¿no? Por ahí había circulando por las redes no sé cómo le dicen, meme, una cosa por el estilo, era un padre con su hijo y el hijo le preguntaba, papá, ¿qué es la historia? Y el padre le respondía, no sé, no me importa, yo soy de derecha, ¿no? Digamos. Esta idea que en realidad se mira mucho más en el espejo de esta derecha berreta, ¿no? Digo, porque si uno mira la derecha de otras épocas, la derecha de Mitre, de Roca, claramente, ¿no? Digo, si uno lo compara con el señor que hoy nos gobierna, que es también de derecha, pero que no sabe leer un párrafo de corrido, la verdad es que esta mirada de desprecio por la historia es una mirada de la derecha de estas épocas que quieren mantenernos en una especie de presente continuo, donde nos miente y nos pone una zanahoria sobre el futuro, que nunca va a llegar, que es como el famoso segundo semestre, que nunca llega y ya ya pasamos el tercero de los segundos semestres, digamos, y sin embargo, esos famosos brotes verdes son una mentira del futuro que nunca llega y al mismo tiempo no se hace cargo de nada, no se hace cargo de su propia historia, porque sin duda que los que hoy nos gobiernan son los hijos de la dictadura, no porque sean hijos de los militares, pero sí son hijos de los que se enriquecieron muchas veces durante la dictadura y son nietos de la revolución fusiladora, porque este gobierno tiene sin duda el mismo espíritu. Yo estoy convencido que, quizás no con las mismas palabras, pero sí con el mismo espíritu, lo que dijo el contraalmirante Rial cuando se encontró un grupo de sindicalistas en la Casa Rosada, que le dijo, la revolución libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, es el mismo espíritu que hoy inspira el macrismo. Pero además, la historia no solamente construye sentido en el presente, construye un rumbo. La historia además sirve como comprensión que tenemos de nosotros mismos para formatear el presente. Esto lo entendía la derecha que construyó el Estado moderno en la Argentina. Esa historia oficial que todavía hoy nosotros escuchamos en los colegios, no solamente en los colegios, también en las universidades se escucha exactamente lo mismo. Es una historia que está construida de modo de determinar la formación de la Argentina. Por eso esa historia es argentinocentrista, en el sentido que nos cercena la dimensión sudamericana de la gesta emancipatoria. Es porteñocentrista, en el sentido que piensa la construcción de la historia solamente a partir de Buenos Aires. De hecho, es un hecho particular, ¿no? Digamos que de tan internalizado lo que charlamos el otro día con algunos compañeros en la marcha del 9 de julio. ¿Por qué será que siempre tiene más peso el 25 de mayo que el 9 de julio? Sin ser que el 25 de mayo es menos importante y es mucho más local que el 9 de julio. Es un hecho de otra dimensión. De hecho, si uno piensa en dónde se desarrolló ese 25 de mayo, se desarrolló en una institución municipal como era el Cabildo. Ahora, claramente, todo lo porteño tiene mayor relevancia que el resto. Pareciera como que se va cortando una mirada de la historia y que la historia se puede construir en otro lugar que no sea Buenos Aires. Y esto también falsea la realidad de nuestra propia historia. También esa historia era oligárquico-céntrica. ¿Qué significa esto? Que la historia parecía que solamente podía ser construida por lo que en aquel entonces llamaban la gente decente, ¿no? Como si los sectores populares fuéramos indecentes.
esta mirada piensa en la historia como una especie de construcción de los grandes hombres, ¿no? Y por eso está lleno de fechas, de batallas, digamos, de cosas pomposas, en donde todo es la construcción. Y cuando digo grandes hombres, no lo digo indeterminadamente, porque también esa historia es machista, ¿no? También esa historia se construye solamente del hombre, también negando la participación de la mujer, que en el proceso emancipatorio, aún con el machismo que existía en esa época y en esa etapa histórica, en esa cultura, también hubieron grandes mujeres que fueron silenciadas y negadas por esa historia, que también tenía que ser machista para cumplir con esta cuestión. Por eso esa historia liberal necesitaba estas pautas para construir el presente y el futuro de la Argentina. Era el modelo que ellos tenían para construir la realidad. Es decir, la discusión de esa historia también es una discusión de nuestra matriz, de lo que nosotros tenemos que construir. Y acá es donde vuelvo sobre la dimensión sudamericana o latinoamericana de nuestra historia. Solamente fuimos libres cuando estábamos todos juntos. ¿No será también que nuestro único horizonte de posibilidades de liberación es la unidad latinoamericana? ¿No será también que esa unidad se gesta no solamente desde arriba, sino también desde abajo? Porque quizás esa es una de las cosas más interesantes del proceso que se dio estos años, que como dijo recién el compañero Parrilli, ninguna coyuntura fue más favorable y se hizo tanto por la unidad como la coyuntura de principios del siglo XXI, con líderes populares de la talla de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, de Evo Morales en Bolivia, de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador. Claramente hombres y mujeres que estaban absolutamente convencidos de que la dimensión sudamericana de su acción era determinante. Y de hecho han dejado algunos mojones que hoy, como no podría ser de otra manera, este gobierno pone en crisis, en cuestionamiento, como es el caso de UNASUR, como es el caso de la CELAC. A mí me tocó una sola vez acompañar a la Cristina en un viaje oficial, que fue la creación de la CELAC. Y la creación de la CELAC fue un hecho histórico. Fue la primera vez en toda la historia de América que se hizo un encuentro en el cual estaban todos los países latinoamericanos y no estaba Estados Unidos. En toda la historia, en todos los congresos, uniones, relaciones que se dieron en nuestra América, siempre los Estados Unidos fueron como una especie de gran hermano ordenando lo que tenía que hacer. Incluso en ese sueño en el que en realidad termina este libro, Independencia, el hecho maldito del país colonial, que es el Congreso Anfitriónico de Panamá. También estuvo Estados Unidos. Y es más, nuestro gobierno, el gobierno de Rivadavia, el gran enemigo. El problema de Macri cuando dijo que Rivadavia lo había traído a San Martín no es solamente tener un desfasaje de tiempo, porque cualquiera nos podemos confundir y pensar que alguien pudo traer los restos de San Martín 10 años después de que se hubiera muerto. Pero lo grave de San Martín, lo grave digamos, del error que comete Macri, es no entender que los proyectos de Rivadavia y San Martín eran antagónicos. Por eso, no solo habría que echar al profesor de catecismo del Newman, habría que echar al profesor de geografía, porque no nos olvidemos que dijo que iba a poner un puerto en Santiago del Estero. Si siguen echando a gente, van a tener que pagarle a la gente para que vaya a cursar al Newman. Si uno los mira por los frutos a estos tipos que hoy nos gobiernan, que una parva de ellos fueron en ese mismo colegio, cayeron en la educación privada, ¿no? La verdad es que si uno mira con ese sentido histórico y construye esa perspectiva latinoamericana y la tiene que construir desde abajo. Yo iba a decir la participación en la CELAC, ahí Cristina se pone a charlar con Chávez. Chávez ya estaba con la quimio, con la cabeza pelada, y ella le dice: yo
vi que vos tenías algo grave porque no me llamaste cuando yo estaba enferma por una cosa que nada grave le había pasado y no le había llamado. Y yo me di cuenta ahí, escuchando esa conversación, el nivel de relación personal que tenía, pero me puse a pensar que ese nivel de relación personal se había construido desde el poder, no se había construido desde antes. ¿Qué potencialidad tendría si el proceso de comprensión de la necesidad que tenemos de los otros procesos políticos se hubiese gestado en el tiempo? Digamos, esto me lo contó alguna vez Tayana, el freno al ALCA no fue una estrategia urdida un montón de tiempo antes y determinada a frenar el avance del imperialismo a través del ALCA. Fue prácticamente arreglado 15 minutos antes. Sí, claramente lo que estoy diciendo es hay que construir, hay que repensar nuestro nacionalismo en dimensiones sudamericanas, hay que repensar y construir nuestros lazos de organización y de vínculo y de unidad de concepción para finalmente construir la unidad de acción desde mucho antes que a alguno de los que están acá presentes le toque presidir la Argentina, digamos. Es decir, tenemos que ir construyendo y por eso fue la idea de construir un libro de un proceso histórico en donde realmente peleamos todos juntos. A nosotros siempre nos enseñan que San Martín y Bolívar tenían como una especie de sueño loco de unidad. Y sin embargo, esto no fue así, el proceso fue un proceso único. Y lucharon codo a codo sin preguntarle de qué nacionalidad era todos los que hoy son las nacionalidades sudamericanas. Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, que fue la batalla final de la independencia sudamericana, hispanoamericana para ser más precisos, había combatientes desde Panamá hasta Argentina y Chile, de los países actuales, de cada uno de los países. No existió un solo país que no aportara combatientes. Y nadie decía, no, yo respondo al ejército argentino, yo respondo al ejército chileno. Todos respondían a una misma conducción. Sí, claramente esa dimensión que a nosotros nos está sacando el horizonte. Yo creo que nosotros tenemos que hacer revisionismo incluso de nuestro propio revisionismo. El revisionismo histórico fue un movimiento cultural que transformó esta manera en cómo se enseñaba la historia de acuerdo a los intereses de los que eran los dueños de todas las cosas en Argentina. Ahora, nosotros tenemos que repensar la historia también de cara al futuro y pensar cuál es la patria en la que queremos vivir. Yo quiero terminar con esto, ¿no? Así le paso el micrófono a Claudia. Cuando el otro día, con mucho orgullo, veía que se leía, igual que el 25 de mayo, la proclama del 9 de julio y planteaba el tema de romper cadenas, y planteaba el tema de construir la patria que soñamos, y planteaba el tema de no claudicar frente al atropello de los que, como son dueños de todas las cosas, se sienten dueños de todos nosotros. No solamente sentía el compromiso y el orgullo militante de estar ahí, de saber que como compañeros habíamos tenido que ver con esa construcción, sino también el desafío, que yo creo que es impostergable hoy, de construir la alternativa política para acabar con esta pesadilla. Porque la historia se escribe todos los días, la historia no es otra cosa que la política para atrás. Yo lo que no quiero es que mis hijos me pregunten algún día qué no hice para que gobierne el neoliberalismo durante una década en Argentina. Así como resistimos en los 90, los pocos que resistimos en los 90 nos sentimos reivindicados cuando los chicos que capaz que nacieron en los 90 cantan al final de la marcha la estrofa esa que dice que arranca con resistimos en los 90. Yo creo que nosotros tenemos el desafío histórico de construir una victoria del pueblo de cara al 2019. Que no solamente tiene que haber 2019, sino que tiene que ser una victoria el 2019. Y que esa victoria la vamos a construir en la medida de que seamos mejores, porque hay que ser mejores para volver y volver para ser mejores.
no tenemos que volver para hacer las mismas cosas que hicimos durante nuestro gobierno popular, cosa de la cual yo me siento orgulloso de todas las cosas que se hicieron, sino que tenemos que volver también para poder resolver la enorme cantidad de cosas que nos quedó pendiente. Y para eso tenemos que sintonizar con las aspiraciones, los sueños, las ideas, las necesidades que tiene hoy nuestro pueblo. No es repitiéndonos nosotros ni cantando consignas que parecen mágicas, ¿no? Digamos, ese vamos a volver que parece como si fuera un hecho inexorable que de todos modos va a pasar independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y esto no es así. Nosotros, la victoria se construye. Nosotros tendremos que construir desde cada uno de nuestro espacio militante esa victoria del pueblo. Y la verdad es que yo soy un optimista por naturaleza. Estos tipos ya chocaron el Titanic, pero hay que empujarlo para que se terminen de hundir. Y a mí no me da ninguna vergüenza decir esto, digo, y ni me caben los chantajes de las acusaciones de golpistas que le dicen a aquellos que quieren que a este gobierno le vaya mal. Yo quiero a que a este gobierno le vaya mal. ¿Por qué? Porque si a este gobierno le va bien a un puñado de delincuentes que se llevan a los bolsillos, que tienen obscenamente millones de dólares puestos en el exterior y que seguramente gobiernan para sus propios intereses cada vez que toman una decisión. Por eso, como uno se para de los intereses populares y la política no es otra cosa que disputa de intereses, yo quiero que nosotros nos vayamos de acá no solamente hablando de un libro de historia, porque para nosotros siempre presentar un libro no es más que una excusa para hablar de política, sino también con el compromiso de construir esa patria que nosotros soñamos, construyendo una enorme victoria en el 2019 que devuelva lo nacional, lo popular y lo revolucionario a conducir el proceso del Estado para alegría y justicia de los más humildes. A mí me toca hacer que ustedes tengan muchas ganas de leer este libro. Así que un enorme agradecimiento a Marcelo por invitarme y un enorme agradecimiento por haber hecho que este fin de semana largo yo estuviera acompañada por este bellísimo libro. Y voy a hacer de la siguiente manera, si les parece. Les voy a contar las cosas que aprendí en el libro que yo no sabía, enfoques, anécdotas, temas que yo no sabía y que, wow, digo, mira vos, y se suponía que yo soy una persona versada, que soy una persona que estudia, y no lo sabía. Y me pregunté por qué no lo sabía. Y la anécdota tiene que ver con el hecho de que este fin de semana en mi casa hicimos borí borí. Y comimos borí borí. Quienes no lo conozcan, búsquenlo y cocínenlo, porque es un plato guaraní maravilloso. Y nos preguntábamos, trajo mi hija hace un tiempo, una de mis hijas, el plato a casa, y nos preguntábamos en casa por qué no lo conocíamos, siendo tan exquisito, siendo que tiene sémola, que tiene queso, que tiene caldo de gallina, que es nuestro, que es de Paraguay, de Corrientes, de Misiones. ¿Por qué pasaron tantos programas de cocina, tantos libros de recetas, tantas tradiciones familiares y nunca había llegado a nuestra mesa el borí borí? Y nos dábamos cuenta que era evidente que había una decisión de que nuestro proyecto político, social, nuestro proyecto nacional, nuestro proyecto de vida, no tuviera borí borí, no tuviera esa impronta americana, nuestra, guaranítica, ni siquiera presente en las mesas de los que suponemos que estamos muy cerca de esos pueblos y de esas personas. Y esto que se produce con un plato de comida de nuestra gente se produce con nuestra historia. Esto está muy concatenado. Así que estuve acompañada por el borí borí y por este libro con los capítulos que me fueron negados a lo largo de los años. ¿Qué es lo que se me fue negado? Por ejemplo, leer la historia desde Rodolfo Kusch. Uno ha leído fragmentariamente a Kusch por un lado, la historia por otro. Y él dice que tenemos que estar en América. Que esa disquisición entre el ser y el existir es una disquisición europea, dice Marcelo Koenig. Nos desarrollamos en América Latina fuera del patio de los objetos heideggerianos
Porque nosotros no estamos preocupados porque estamos arrojados a la vida para terminar en la muerte. Nosotros estamos en América, amamos América, nos sentimos eternos en América. Y esto lo dice Kush, no lo dice Heidegger. Y resulta que esto que dice Kush yo lo necesitaba para leer la historia, y no lo sabía. Y tampoco sabía que ese estar en América era en América, no en Argentina. Y que el libro de historia que yo tenía que leer, o la historia que yo tenía que saber, era una historia americana. Esto que yo lo había declamado tantas veces, no lo había estudiado así, no lo había leído así. O sea que tenía metido encima mucho más Mitre y mucho más Villiquen, Mitre a través de Villiquen, de lo que yo misma estaba dispuesta a reconocer. Por ejemplo, aprendí que este asunto de que nosotros nos movemos más por movimientos que por partidos políticos no viene de ahora. Viene de esa historia de la independencia. Cuando yo digo somos movimentistas, nosotros no somos partidocráticos, creo que estoy inventando la pólvora que se dijo con el peronismo. Y lo decían los padres de la patria. Y esto también lo cuenta en los primeros capítulos Marcelo Cuende. Después Marcelo me enseñó algo que digo, pero ¿cómo llegué hasta acá sin saberlo? Resulta que nosotros no nos estábamos independizando solamente de una clase dominante, de un rey, como podía tener Francia. Además de estar independizándonos de un sector dominante, nosotros, más profundamente y más perentoriamente, nos teníamos que defender o independizar, mejor dicho, de una metrópoli, de otro país. Por lo tanto, las instituciones que necesitaba Francia para sacarse de encima al rey no eran las mismas instituciones, ni las mismas guerras, ni los mismos conflictos, ni las mismas tensiones que aparecían en un país que, además de tener problemas con su clase dominante, tiene problemas o tenía problemas con una metrópoli. Ah, claro, esto era mucho más complicado en América. Bueno, ahí me metió Marcelo de lleno a estudiar ese asunto. Y además me muestra cómo ese asunto de liberarnos de la metrópoli era para conformar una sola patria, desde Río Grande a Tierra del Fuego, con el problema que esto que uno lo sabía, que uno lo ha dicho, los pone a los libertadores en un capítulo final de sus vidas de exilio, de dolor, de tristeza y de proyecto inacabado. Mientras la bandera, el himno, la escarapela, obviamente la historia mitrista, necesitaban, y es lógico para un proyecto de república a fines del siglo XIX, decirnos que el proyecto estaba acabado y que se llamaba Argentina, Marcelo me avisa que este proyecto está absolutamente inacabado porque aquel camino de unión latinoamericana no había podido realizarse en el siglo XIX, había dejado a nuestros libertadores en un capítulo final muy duro y muy triste para ellos, y que recién se retomó el camino a principios del siglo XXI. Bueno, así que parece ser que nos toca escribir un capítulo de la historia bastante importante. ¿Cómo puede ser que yo no sabía que en 1801 en los astilleros paraguayos se construyeron 5 fragatas, 8 bergantines y 4 sumacas por el intenso tráfico que había sobre el río Paraná por la industria incipiente, no solo del Paraguay, sino de Tucumán, de Salta, de Mendoza, con nuestros aceites, nuestros aguardientes, nuestros ponchos, nuestras telas? ¿Cómo yo no sabía todo eso? Y ahí aparece con toda claridad todo ese tema, esa industria. ¿Cómo no sabía que después de las invasiones inglesas, que nosotros nos quedamos como tranquilos de que parece ser que los echamos a los ingleses se metieron igual? Y se metieron y destruyeron exactamente ese incipiente comercio interior y ese comercio del río Paraná. Y que la vuelta de obligado fue un acto desesperado de tipos que se estaban metiendo igual. Y que nos metieron la deuda y que llegaron y no se fueron más. Bueno, eso me lo contó con lujo de detalles Marcelo Cuende. ¿Cómo
¿cómo puede ser, además de este tema del 25 de mayo y 9 de julio, que él cuenta que no estemos celebrando, que no hayamos celebrado con la misma intensidad el 29 de junio de 1815, el Congreso de los Pueblos Libres? ¿Cómo puede ser que ha ido más de 10 veces a Concepción del Uruguay y nunca le rendió homenaje a ese congreso que se hizo allí, en Concepción del Uruguay? Y Artigas, por supuesto. Yo no sabía lo que significaban las montoneras, que era luchar de a montones, no lo sabía. Y yo no sabía que eso era una forma de la democracia, porque si esos soldados, esas personas que seguían a un jefe de a montones, no expresaban a su jefe lo que les pasaba y no se sentían expresados por sus jefes, jamás iban a poder ser expresados por las democracias de las constituciones de las grandes ciudades, porque para eso tenían que saber leer y escribir, y no sabían. Y que por eso era más democrático el federalismo. Y yo nunca lo había entendido así. Yo, por supuesto, tenía un cierto cariño, una cierta inclinación por los caudillos federales. Pero hay explicaciones muy concretas, muy materiales, que tienen que ver con esto de que nosotros somos federales y queremos a nuestros caudillos, ¿no? Y bueno, una bien de Villiquen que Marcelo me ayudó a reaprender, tuvo que ver con el abrazo de Guayaquil. Si me preguntan qué sabía de antes, sabía que se habían encontrado Bolívar y San Martín, que se habían encontrado en Guayaquil, y sabía que uno de los dos tenía el brazo quebrado. Eso me acordaba de la imagen. Había uno de los dos, ahora ya sé que era Bolívar, ¿no? Bolívar tenía el brazo, pero es lo único que sabía. Y además, yo estaba llena de suspicacias de la misma época de la foto, de la imagen de Villiquen, acerca de que sí, está todo bien con Bolívar, pero tenía una ansia de poder el muchacho. Era nuestro Napoleón y había pica con San Martín. Había pica y además lo cagó. Lo dejó ahí del costado, se fue a Perú él. No, resulta que eran dos estrategas diseñando la misma liberación, que se reparten tareas, que evalúan la correlación de fuerzas, que se dan cuenta que era Bolívar el que podía hacer lo que tenía que hacer para doblegar a la clase dominante peruana, que por supuesto quería de alguna manera conservar los privilegios de la época colonial. Toda esta estrategia la supe detalle por detalle por primera vez en el libro de Marcelo Pueni. La sabía, tenía alguna cosa suelta, llegaba a saber que Bolívar no era Perón, no era Napoleón, sí, era Perón. Pero que no era Napoleón, pero no mucho más. Y finalmente, no supe, hasta leer el libro de Marcelo Pueni, la importancia tremenda que tuvo el Congreso de Panamá de 1826, que él también recién comenta. Ese último esfuerzo de Bolívar por reunir nuevamente a todos los jefes de las campañas libertadoras que habían generado patrias chicas y que se habían puesto al mando, al frente de esas patrias chicas, su último esfuerzo por volver a reunirlos, su último esfuerzo por recordarles que la pelea era la pelea de la patria grande, y el ninguneo que hicieron las Provincias Unidas, y no las Provincias Unidas, sino un gobierno específico en las Provincias Unidas del Río de la Plata que respondía a intereses ingleses. El capítulo final del libro de Marcelo Pueni no tiene desperdicio, porque toma frases de José Martí, frases de Alejandro Pandra, que retoma frases de Martí, que nos recuerda que cuando América se cansaba, San Martín y Bolívar no se cansaban. Y además retoma Marcelo palabras de Pandra que dice que lo que ellos no dejaron hecho está sin hacer hasta hoy y nos toca hacerlo a nosotros. Entonces ahí él retoma la enorme acción de nuestros líderes latinoamericanos de principios del siglo XXI y nos deja en la mano la historia, nos deja sobre nosotros este peso enorme de la historia, no para que ese peso nos inmovilice, sino para decirnos: ¿y vos qué vas a hacer? ¿En qué lugar te vas a parar?
¿Qué capítulo de la historia vas a escribir? Así que este libro nos deja absolutamente movilizados, recordando todo lo que no sabemos, que por algo, y nos recuerda por qué no lo sabemos, y con todo esto que sabemos, nos invita a militar la historia. Así que para militar la historia y para militar el presente y el futuro, los invito a leer el libro Independencia de Marcelo Koenig y también a comer Bori Bori. Muchas gracias. Como lo que pasa con los libros que se independizan, cuando lo cuenta Claudia, para mí el libro lo escribió otro. Bueno, la pelota está del otro lado, alguien que quiera preguntar, hacer una formación, negar alguna cosa que hemos dicho, cualquier cosa, está el micrófono abierto y la pelota la arreglar. Además se lee como una novela, y lo escribió él, que no se haga el humilde, lo escribió él. Y se lee como una novela, les comento si faltaba algo, ¿no es cierto, Judith? Sí, se lee. Salvo la letra. Salvo la letra, salvo la letra, hay que decirle al editor que la próxima lo haga con letra más grande. Dale. Yo no leí todavía el libro, pero seguramente lo leeré porque es un tema que me gusta y que estoy trabajando. Lo que te quiero preguntar es, si podés contestármelo, si está en el libro, lo busco, es para vos cuál es la diferencia entre la independencia, la propuesta, la declaración de independencia propuesta por Artigas, en nombre de una organización confederada, y la que finalmente surge en 1816, donde se habla más es más una federación que una confederación. Bien, como bien dijo Claudia, una de las grandes desmemorias obligatorias que nos hicieron respecto a nuestra propia historia es ese Congreso de Oriente, ese Congreso de Arroyo La China, en Concepción del Uruguay, donde Artigas declara la independencia por primera vez en territorio de lo que es la Argentina. Esto prácticamente, salvo que alguien se interese mucho por la historia, directamente ni lo sabe, ¿no? Digamos. La particularidad que tiene y lo que le permitió a la historiografía liberal negar es precisamente la cuestión formal, porque lo que no se han encontrado nunca son las actas, si no hay actas. Uno puede buscarlo, de hecho hay algunos que se han dedicado, no digo su vida, pero una parte importante de ella a tratar de buscar las actas y realmente o nunca se hicieron actas, cosa que era posible también, porque el estilo y la impronta que le ponían los caudillos a sus encuentros también tenían una fuerte impronta personalista, ¿no? Digo, es probable que lo que haya ignorado, pero es probable que ahí se pusiera Artigas y diga, bueno, esto es así, 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 hice un discurso de 2 horas y media y todos aplaudieron y dijeron, viva Perón, no, porque Perón, lo que sí es claro, y sí hay documentos, como por ejemplo las instrucciones de varios de los diputados que concurrieron a ese Congreso de Oriente, en donde está claro cuál es el proyecto, ¿no? Donde uno puede leer, porque a diferencia del Congreso de Tucumán, los diputados iban con mandato, ¿no? Porque esto había sido parte de la disputa en la Asamblea del año 13, ¿no? En forma leguleya lo habían dejado afuera de los diputados de la banda oriental, porque ellos tenían mandato y tenían instrucciones, entre ellas la independencia, cosa que no se dictó en la Asamblea del año 13 porque a los ingleses no le convenía, el federalismo y que la capital estuviera fuera de Buenos Aires. ¿Qué dicen las instrucciones de los diputados que van al Congreso? Y dicen cosas más o menos parecidas a las instrucciones de los diputados orientales de la Asamblea del año 13. Plantean el tema del federalismo, y es cierto, como usted dice, que lo plantean en términos de confederación, pero no nos olvidemos que en la mayoría de los casos las confederaciones son el precedente a la federación. No es que lo planteaban, la idea de confederación que implica la unión de estados
distintos, de estados y no de provincias. A veces, para nosotros es fácil explicarlo porque nosotros tenemos provincias, pero hay otros países que dentro de sus propias federaciones tienen estados, como Brasil, Estados Unidos, México. Digo, ahora, la idea de confederación son países diferentes, por decirlo así, mal y pronto, digamos. Pero siempre esto fue el estado previo a la configuración de una federación, es decir, de un único país con divisiones y autonomías regionales. Yo creo que ese era el espíritu, pero además esto era usado no solamente ahí, sino en general fue usado por todos los caudillos como forma de reservarse de los gobiernos centralizados de las patrias chicas. Porque si mantenía la idea de confederación, esto mantenía abierto el espíritu americano. La constitución del brigadier López de Santa Fe, que si no recuerdo mal es del 21, dice: todo habitante de América tiene todos los derechos de esta constitución, porque se piensa como parte de una confederación americana. Sí, claramente ahí había un... Está claro que el proyecto de ese Congreso de Oriente estaba claramente parado desde la idea de construcción americana, hispanoamericana, ¿no? Desde la idea de la construcción federal, de la idea de construcción de los derechos para los más humildes, que esto también hay una diferencia sustancial con otros encuentros y otros congresos, porque esto era parte de cómo se configuraba el sujeto social que conducía Artigas, ¿no? El proyecto y la discusión de 1816 es distinto primero desde sus propios protagonistas, ¿no? La mayoría, aunque parezca mentira, y esto que le gusta tanto a los historiadores liberales, serios, a los de la historia social, y eso que les gusta escudriñar los documentos y dicen que lo que no está escrito no existe, estaban todos los diputados flojos de papel. En más de una ocasión le tocaba ser diputado a alguien por una provincia que no conocía, ¿no? Pero infinidad de veces pasó esto, no alguna vez. Se repartían en la logia entre ellos y decían: vos vas a ser diputado por Jujuy, pero nunca fui a Jujuy, no me importa, vos vas a ser diputado por Jujuy. Digo, así es como se configuraban eso, y que tenían proyectos, ahí hubo disputas y proyectos contradictorios, ¿no? en el Congreso de Tucumán. Incluso tampoco muy claro, ¿no? Pensemos primero una cosa que tampoco nos cuentan mucho, es que todas las provincias del litoral no fueron parte de la Declaración de Independencia de Tucumán, ¿no? Que la única que estuvo en los dos congresos fue Córdoba, que me perdonen si alguno cordobés, pero digamos, a veces tienen esas cosas ambiguas los cordobeses, digamos. Incluso hubo un diputado que estuvo en las dos, que se llamaba Cabrera, ¿no? Que juró con Artigas y juró con la Prida, sin ponerse ni colorado, ¿no? Las contradicciones pasaban por lugares distintos, que es lo que nos cuenta la historiografía oficial, porque lo que nos plantea la historiografía oficial es que el gran debate era entre monárquicos y republicanos. Un debate absolutamente secundario, porque la verdad es que los que supuestamente monárquicos eran tipos que ya habían dado más que probada fe de su antiabsolutismo, como San Martín y como Belgrano. Lo que pasa es que Belgrano venía de ser representante de la revolución en Europa, y venía en una Europa donde se había configurado el Congreso de Viena de 1815, que decía que expresamente iba a dar guerra sin tregua a todas las repúblicas. Y entonces ellos decían: bueno, si la coyuntura da para esto, lo que tenemos que hacer es una monarquía constitucional. Es decir, una monarquía en donde el rey sea un mascarón de proa, no sea alguien que gobierne de forma absoluta. Por eso también es que es falsa la mirada indigenista que dice: no, Belgrano quería poner un rey inca porque era indigenista. Belgrano no era indigenista. Lo que quería construir con un rey inca no era restaurar el incario, sino lo que quería era ganar legitimidad con el mismo argumento que tenían legitimidad los reyes en Europa. Y eso le permitía plantear
digo, una discusión de coyuntura. Yo digo, la cuestión de la monarquía y ¿cuáles fueron las discusiones en serio? Por un lado, las discusiones para mí, digamos, las discusiones sustanciales son, primero hay un profundo desprecio por el pueblo, que se expresa también cuando Belgrano hace este tipo de propuestas, ¿no? Digamos, cuando Belgrano en la sesión secreta hace esta propuesta y dice lo del Vicario, y el diputado por Buenos Aires, Ancholena, dice no van a poner una dinastía de chocolate, como dicen, si vamos a hacer una dinastía, y ahí le agarró un ataque al republicanismo y pareciera que era el defensor de la república. Y en realidad lo que querían hacer era lo que los británicos les decían, y por esta es la contradicción principal. Los británicos estiraban todo lo posible la declaración de la independencia, fundamentalmente porque eso desviaba a España de donde tenía que estar enfocada según la política europea para los ingleses, que era en su conflicto con los franceses. Si se declaraban formalmente las independencias, España tenía que necesariamente enviar tropas, especialmente, cosa que hizo después de vencer recién después de sacar a los franceses de su propia tierra, para América. Es decir, claramente ahí hay una contradicción. Después hay otras contradicciones que son secundarias, ¿no? Digamos, San Martín, que esta es otra de las mentiras que nos dice la historia oficial. San Martín a nosotros nos dicen que es un militar, ¿no? Y impoluto, que no hace política, que siempre está como de un bronce tirando frases para la posteridad. Y San Martín era un militante político, eso es lo que explica por qué vino acá. Yo en eso recomiendo el libro de Norberto Galazo, Seamos Libres, porque la verdad que muestra la dimensión militante de San Martín y explica a qué vino San Martín acá. Si no, era un traidor al ejército en el que se formó, ¿no? Si uno no lo explica políticamente, salvo que crea que hay voces que te hablan, ¿no? Yo como no puedo creer en las voces, creo en la política, así que se puede explicar de ese lado. Y San Martín permanentemente manejó ese congreso para que declare la independencia con una perspectiva sudamericana. De hecho, a nosotros siempre nos dicen que la independencia de la Argentina, la que se declara el 9 de julio. Y el acta dice otra cosa. El acta, porque ganó la pulseada San Martín, no dice la mirada de patria chica que tenían los diputados porteños, sino que dice la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Yo creo que ahí hay, quiero decir, para marcar esta diferencia, hay la declaración de 1816, hay una disputa de proyectos adentro de la declaración. La de Artigas es mucho más homogénea y es mucho más popular y revolucionaria que la otra. Lo que sí, una cosa más y termino, lo que sí es un inmenso acto de coraje la declaración de Tucumán, ¿no? Porque pensemos que en esa época, en 1816, en Europa, como dije antes, se habían restaurado las monarquías absolutistas. En América, todo el resto de América había vuelto a caer en manos de los realistas, de los sectores absolutistas en América, con lo cual estaba claro que a los más radicalizados o a los más moderados dentro del proceso revolucionario los iban a pasar al huello a todos, con lo cual declarar la independencia en esa coyuntura era una cosa temeraria, más con un ejército a menos de 400 kilómetros asentados, que era el triple de ejército que tenían los patriotas. Con lo cual es claro que había un acto de coraje enorme ahí, y que tiene que ver con la ruptura y que tiene que ver con la hegemonía de los sectores conducidos por San Martín dentro del propio Congreso. Yo creo que otras cosas que me parece muy importante que yo no fui descubriendo como cosas, ¿no? Despacito y entre las piedras, y es que un prócer puesto arriba ahí en el Congreso que dicen que bueno, fue un periodista, el día del periodista, en realidad Mariano Moreno fue un revolucionario y por lo que yo he leído, uno de los primeros. Y la disputa entre Moreno y Saavedra fue, creo que una forma de entender. A mí se me ocurrió todo esto para entender esto de la grieta, viste que estamos separados y de un lado uno y otro de otro.
¿Qué quiere decir estar en la grieta más allá de las convicciones que cada uno tiene? ¿Qué es lo que pensamos y qué nos diferencia, ¿no? Entonces yo creo que cuando San Martín dice y hace agregar, libre de toda dominación extranjera, reitera de alguna manera los pensamientos de Mariano Moreno. O sea que la cuestión llega mucho más atrás que 1810 había grieta. Yo lo explico en el libro de una manera bastante diferente. Hay una enorme disputa, incluso en la historiografía revisionista, que algunos son saavedristas y otros son morenistas. A mí me parece que si yo tuviese que marcar la grieta, el otro lado es Rivadavia, no es ni Saavedra ni es Moreno. Digo. Ni es que Moreno era un jacobino influido por los ingleses, ni Saavedra era un conservador. Yo creo que son, adentro de los movimientos nacionales, y esto es una categoría que nosotros tratamos de aportar a la comprensión de los movimientos nacionales, porque yo estoy convencido, como decía antes Claudia, que los movimientos nacionales existen desde antes del peronismo, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero tampoco inventé el agujero del mate, digamos, esto hay un montón de gente que lo dice, pero la cuestión es que Moreno, para entender, uso tres categorías, ¿no? La categoría dentro del movimiento nacional de profundización, de consolidación y de restauración. Adentro de los movimientos nacionales están esas tres categorías, ¿no? Hay sectores que creen, que son los sectores de la profundización, que creen que el equilibrio de un proceso político es siempre como la bicicleta, entonces siempre hay que ir por más, hay que ir por más, hay que ir por más. Digo, hay otros sectores que creen que para sostener lo que se consiguió hay que retroceder un poco para no perder todo lo que se conquistó. Son los sectores más conservadores adentro del movimiento nacional que creen que está bien todo lo que se hizo, pero no hay que ir demasiado porque se crean muchos frentes, muchas palabras que seguramente les suena a más de uno, no del movimiento nacional de aquella época, sino que nos toca vivir a nosotros. Y por último, un sector de la consolidación que cree que solamente se puede llegar hasta que la conducción dice que se puede llegar, ¿no? Entenderlo así al movimiento nacional lo que permite es, primero, pensar que nadie es el dueño de la razón, porque hay determinados momentos en donde se puede, que es mejor profundizar, hay determinados momentos donde es mejor aflojar un poquito, digo, claramente va a ser cada momento histórico lo que la razón. Para aplicárselo esto a Moreno y a Saavedra. Eran parte del movimiento nacional. Claramente Moreno expresa el sector más radicalizado y popular. ¿Por qué? Porque ellos pudieron movilizar a los 600 tipos que movilizaban French y Beruti, que eran los 600 tipos más radicalizados, pero una especie de piqueteros de la época, que fueron a la plaza a apretar a que no voten los tipos que iban a votar al virrey, ¿no? Digamos, se pararon ahí en la entrada de la plaza y no estaban con paraguas, que no existían prácticamente en la época, diciendo, queremos saber de qué se trata. No, estaban ahí y decían, ¿vos quién vas a votar? ¿Vas a votar el virrey? Bueno, tómatela. Porque se hicieron 500 invitaciones y fueron 250 tipos. Otro capítulo de Samba. 500, sí, no se hacían 500 invitaciones a cualquiera, sino que se hicieron 500 invitaciones a los tipos que se sentían los dueños de Buenos Aires. Con lo cual todos estaban en la política, pero 250 parece que no fueron. No, en realidad llegaron hasta la plaza y se encontraron con el sector movilizado más radicalizado que de alguna manera indirecta conducía Moreno, Castelli más Moreno. Y a ese sector pertenecía, un sector de la profundización pertenecía a Moreno. Saber a quién pertenecía, un sector mucho más popular y más masivo en lo popular, que era el ejército. Porque en aquel entonces el ejército no era un ejército profesional, era una milicia popular que se había constituido a partir de las invasiones inglesas. ¿Qué características tenía esa milicia popular? Primero es que era bien popular, era bien de abajo, digamos, porque eran los tipos que se la aguantaban, porque
ir a pelear contra el ejército profesional, como era el ejército inglés, no era para cualquiera. Digamos. Entonces, esos tipos son los que eran masivamente. ¿Por qué en 1809 no se pudo hacer la revolución que le había planteado Alza? Porque Saavedra dijo, las brevas no están maduras. Lo que dijo es, esto va a ser cuando nosotros digamos que sea. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo ponen de presidente si aparentemente era un conservador? Y porque precisamente expresaba a la mayoría popular. En formas de pensamiento y de construcción y de organización más conservadoras y más de la fuerza de la restauración que de la fuerza de la profundización. Por eso es el enfrentamiento interno entre ellos. Tampoco es la primera vez que adentro del movimiento nacional se enfrenta a sectores, ¿no? Esta también la conocemos. Digamos. Claramente, lo que uno no puede decir es que alguno de esos dos jugaba para el enemigo. Lo que sí podemos decirlo es de Rivadavia. Lo que sí podemos decirlo es de montones de otros que objetivamente, los Rodríguez Peña, ellos que objetivamente sí jugaron del otro lado. A mí me parece que esa es una lectura posible, ¿no? Digamos, porque la grieta ahí en todo caso, digamos, esa primera grieta, es entre si tuviéramos que personalizarnos en algo, es entre Moreno y Saavedra del mismo lado y el obispo Albué del otro lado. El obispo de Buenos Aires, que es el que fundamenta en el Cabildo Abierto, dice, mientras exista un solo español, ese español va a tener derecho a gobernar toda América. Claramente plantea la doctrina de la colonialidad. La idea de que nosotros somos inferiores, que siempre vamos a ser inferiores, de una especie de malformación congénita que nos hace siempre ser dependientes. Me parece que ahí es donde está la clave de la grieta y no entre Moreno y Saavedra. Había otra pregunta por allí. Allá. Dos cosas quiero decir. Bueno, no está el micrófono, pero no importa, ¿me escuchan? Ahí va el micrófono. Los capítulos de Bernardino Rivadavia no se los pierdan. Le da dolor y parejo. Primero una cuestión logística técnica, que acá está a la venta el libro y si alguno lo quiere tener autografiado por Marcelo Kenning, que es un honor, puede hacerlo, es ahora o calle para siempre. Y segundo, quiero preguntarte algo, Marcelo, que yo ya te pregunté una vez y cuando me lo contestaste me encantó la respuesta y por eso lo digo para que todos lo puedan escuchar. Que cuentes un poco la cocina del libro, cómo se te ocurrió hacerlo, porque hay tantos temas que uno puede abarcar de la historia latinoamericana y argentina, y es lindo ver la trastienda, cómo fue que lo pensaste, que lo fuiste gestando adentro tuyo, y después cuáles fueron los apoyos que fuiste recibiendo, que fueron varios, tanto de Argentina como de los países hermanos. Es difícil pensar cuando uno empieza a concebir un libro. Es una cosa como que son temas que a uno le flotan a lo largo de su vida. Yo tenía a mi viejo viviendo en Ecuador y para mí se fue gestando parte de este libro y también fui haciendo una tarea muy difícil que era comprarme libros de historia de las historias locales, porque así como nosotros tenemos un mitrismo, todos tienen su propio mitrismo, ¿no? Ahora, en todos los lugares hay una historia oficial, ¿no? Ahora, yo quiero marcar esto, porque quizás también hay una parte interesante de esa historia mitrista, que es el tema del valor de la historia, ¿no? Esa derecha que comprendió el valor de la construcción de sentido de la historia, dejó una tradición fuerte en la Argentina de discusión sobre la historia. La historia es un terreno de la batalla ideológica, claramente en la Argentina. No en todos los lugares del mundo lo es. No en todos los lugares de nuestra América lo es. A mí me costó un montón conseguir libros, por ejemplo, de historia ecuatoriana en Ecuador. Uno va a cualquier librería en la Argentina y está llena de libros de historia argentina. La mitad dice una cosa, la mitad dice totalmente lo contrario, ¿no?
si alguien extranjero quiere estudiar la historia argentina y no conoce nada, puede caer de cualquier lado. Si va a una librería y dice, quiero un libro de historia, pero está lleno de libros de historia, lleno. Esto es herencia de darle importancia y poner en esa historia parte de la batalla cultural de la Argentina, parte de la batalla del sentido de la Argentina. Yo creo que ahí en esos viajes empecé a... Pero una de las instancias que a mí me hizo arrancar más inmediatas, y lástima que no haya venido el general Martínez Mendoza, porque fue un regalo que me hizo el general Martínez Mendoza, que es el embajador venezolano de la Argentina. Yo participé de un congreso bolivariano que se hizo en Caracas y en Maracaibo, y en el medio de ese congreso, el general que estaba en aquel entonces como presidente del Corpo Zulia, que es el estado petrolero y era el nexo, una especie de IAPI, digamos, el nexo entre la renta diferencial y el proyecto económico de Chávez, hizo toda una locución sobre San Martín y Bolívar, pero muy interesante. Y bueno, cuando terminó yo lo encaré, estuve charlando un poco de eso, y me regaló un libro sobre Bolívar. Y creo que también ahí fue como un paso importante en pensar que hacía falta construir un libro que le devuelva la dimensión sudamericana a nuestra propia historia. Yo creo que, capaz que cuando se lo conté le dije otra cosa, de cómo lo concebí, pero digamos, si a mí ahora me viene a la cabeza esas cuestiones, digamos. Me parece que el haber caminado a América Latina a uno lo hace vivirla y sentirla de modo distinto, y el tema de empezar a ver cómo se veían esos grandes hombres de América desde los distintos lugares, sin duda que contribuyó a la idea que yo creo que tenemos pendiente de construir una historia americana, porque en todo caso esto es solamente un capítulo de esa historia americana, que esa historia americana sigue, ¿no? Alguna vez tengo y tendré la tentación de escribir como decía Claudia, de la primera etapa del siglo XXI, que fue también una etapa enormemente rica. Todavía creo que está inconclusa y que la tenemos que construir nosotros, así que digamos, esperemos para escribirla que la hayamos terminado con una victoria nuestra. Seguro. Bueno, no, yo por mi parte decirles que antes de que se venga el segundo libro de Marcelo Kenning, vamos a tener que ganar. Porque yo no quiero quedarme con la melancolía que me quedé con este libro. Porque hay un gustito melancólico al final, que es lógico, porque uno siente la tarea inconclusa, y quiero que el próximo libro de Marcelo, que él va a escribir cuando sea un poco más grande, ya estemos como personas mayores mirando hacia atrás este tiempo, que en ese libro, en los capítulos finales, me quede el gusto del triunfo popular. Así que esta historia está en nuestras manos, les aseguro que les dan unas ganas de salir corriendo a hacer lo que tenemos que hacer después de leer el libro. Así que muchas gracias por este acompañamiento. Comparto que en la segunda edición le vamos a pedir al editor que haga letra más grande, pero mientras tanto vale la pena de cabo a rabo, sí. Con un prólogo de Norberto Galazo que no se lo tienen que perder, y si Norberto Galazo está entusiasmado por este libro, es por algo, porque si hay alguien que sabe de historia popular y escrita desde nuestro enfoque, es Norberto Galazo, que además va a estar en nuestro curso de historia de este semestre, y que seguramente desde ese lugar también
vamos a pedirle a nuestros participantes que lean este libro. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por este esfuerzo. Realmente, muchas gracias.